Buenas tardes, bienvenidos a la entrevista. Los saluda Alberto Pinillos y ya estamos listos para empezar esta última jornada correspondiente a hoy, viernes 5 de agosto, siempre en vivo por la señal digital HE 3.1 y por el fanpage Bilupao TV. Son las 12 de la tarde con un minuto. El día de hoy, en la entrevista, antes de empezar este programa, queremos expresar en nombre de Bilupao Televisión nuestras condolencias a la familia del actor nacional Diego Berti, que lamentablemente el día de hoy falleció, y desde Upao Noticias, desde Bilupao TV, desde también la entrevista, queremos, reitero, expresar nuestra solidaridad a la familia de tan destacado actor nacional Diego Berti. Bien, vamos ahora entonces ya a presentar el primer diálogo de esta jornada de la entrevista. Vamos a conversar de un tema muy delicado que merece una debida atención, no solo de parte de las autoridades, sino también desde el punto de vista personal, familiar, institucional. Nos referimos a la violencia sexual, que cada vez, lamentablemente, se incrementan casos que se hacen visibles a través de denuncias u otros que prefieren callar, no denunciar, pero que son una preocupación constante en la sociedad. Hoy conversaremos entonces sobre la violencia sexual, la prevención, cómo prevenir los actos de violencia sexual, con el doctor Juan Santisteban. Él es docente del programa de estudios de psicología en la Universidad Privada Antenor Orrego. Conversamos entonces sobre la prevención y también las causas que generan que existen en la sociedad personas violadores, por ejemplo, como el último caso que hemos seguido en los medios de comunicación, esta denuncia lamentable, una supuesta violación a la que ha sido víctima una trabajadora en el Congreso de la República por precisamente un parlamentario. Se está investigando, hay esa denuncia, esperamos que la justicia pues pueda avanzar en estos procesos y de comprobarse de haber sido víctima esta ciudadana de violación, que le caiga todo el peso de la ley a este parlamentario y así como a él, a todas las personas que el Poder Judicial, el Ministerio Público determine que han sido pues o han cometido este delito de violación. Doctor Santisteban, bienvenido a la entrevista. Buenas tardes. Buenas tardes, nuevamente agradecido por esta invitación. Y lógicamente el tema que haces referencia es un tema, sí, preocupante, ¿no? Preocupante y que considero debe ser constantemente generador de estos espacios con el fin de no solamente comunicar, sino de llevar tal vez una idea, una forma de cómo prevenir, de cómo estar atento a una realidad que lamentablemente no se está tocando con la debida atención por las diferentes autoridades y que, así como muchos otros factores o problemas de conducta de salud mental, tiene índices que van proyectando un crecimiento significativo y alarmante también dentro de la sociedad, ¿no? Entonces es muy importante que acabas de mencionar y el tema que se va a conversar. Bien, doctor Santisteban, en este marco, entonces, empezamos para que nuestro público tenga una visión mucho más amplia de este problema social, de salud emocional, de salud mental. ¿Cómo prevenir? Porque se habla siempre de una actitud o de un comportamiento preventivo. La salud preventiva, en la salud emocional, en la salud mental, también hablamos de una prevención. ¿Cómo prevenir que se generen, que se concreten estos condenables actos de violencia sexual, entre ellos la violación? Es importante tener en cuenta como parte de esa prevención es llevar a la sociedad a tener una idea y una percepción clara del tema. Cuando hablamos únicamente de sexualidad, siempre va a generar una respuesta todavía de tabú, de tema difícil de conversación entre padres e hijos, ¿no? Cada vez que hablamos de sexualidad,
genitalizamos nuestra vida sexual, ¿no? Cuando es comunicación, es interacción, es relacionarnos, comunicarnos con otras personas. Entonces, en ese contexto, este tema del abuso sexual justamente surge en contextos específicos y, como decía, la comunicación, el poder aclarar, conceptualizar bien qué es lo que va a permitir también prevenir. En este contexto, el abuso sexual hay que identificarlo sobre la base rápidamente, ¿no? De dos actores o situaciones en las que se puede dar. De adulto a adulto, que tal vez es porcentualmente una realidad no tan significativa, ojo, no tan significativa en la incidencia. El abuso sexual de un adulto a un niño es el que, lógicamente, estadísticamente y en número de casos, es más frecuente. Entonces, es ahí donde tenemos que aprender a diferenciar. En el primer caso, por ejemplo, de adulto a adulto, tenemos que ver que se dan una serie de elementos, ¿no? Donde un factor preponderante tal vez es el nivel de interacción de estas personas. Sobre la base, por ejemplo, de una comunicación asimétrica, coerciva, donde existe una relación de poder entre uno y otro. Y ahí podemos ver el caso que acabas de mencionar, que se está también observando en la coyuntura política, ¿no? De este congresista que comete este acto hacia una trabajadora, ¿no? Vemos la comunicación, el poder. Yo soy congresista, yo soy jefe, tú eres mi secretaria, mi subordinada. Entonces, en esa situación, el acto de esta conducta también presenta una serie de indicadores que son importantes identificar. Por ejemplo, podemos ver que puede ser una persona con dificultades. No estoy hablando de esta persona en específico, en general. Con dificultades en sus habilidades sociales, comunicacionales, de interacción, de establecer aparentemente o de no poder establecer aparentemente una relación sexual adulta con otra persona, lo que lleva justamente al uso del poder, al uso de las drogas, al uso de una serie de factores para poder establecer este nivel de interacción. Y lógicamente a eso le sumamos tal vez una historia con una dificultad, por ejemplo, en el desarrollo de su sexualidad, de sus habilidades, ya como dije hace un momento, de comunicación e interacción, o dificultades en el control de sus impulsos, de sus emociones, o el haber sido expuesto también a un contexto donde ha interactuado con una figura, lógicamente, que ha ubicado en una situación también de abuso en algún momento, probablemente. Esa es una situación de adulto a adulto. Pero ahora hablamos de la de mayor incidencia, lógicamente, de un adulto a un niño, es donde observamos el incesto o las parafilias, ¿no? Y es ahí donde justamente este hecho es el que más incide. Aquí es donde nosotros muchas veces, cuando hablamos de prevención, tenemos que darle la información que la estadística dice. El abusador es parte siempre de alguien cercano al vínculo familiar. Es muy cercano. Familiar, efectivamente. Exacto. Estamos hablando de un tío, de un primo, de un hermano, de un amigo cercano. Y muchas veces estos procesos se dan en hogares, a veces que se han reconstruido, ¿no? Por ejemplo, es otra variable que se observa, ¿no? Padres que reestructuran familias, ¿no? Ingresan de repente otras personas, otros compromisos, y los vínculos afectivos, lógicamente, son muy debilitados, donde hay situaciones de hacinamiento, donde hay indicadores de violencia, donde hay indicadores, lógicamente, donde estas personas, sobre estas variables, se ven expuestas a elementos, por ejemplo, que pueden favorecer al abuso sexual. Muchas veces estos abusadores casi siempre tienen dificultades, como hace un momento mencionaba también, en el desarrollo de sus habilidades interpersonales, una incapacidad a relacionarse de manera adulta, estable, afectiva, con personas de su edad. Es por ello que siempre se vinculan con niños,
porque tienen esa dificultad. Entonces ahí viene un indicador, ¿no? Un elemento muy importante. Ahora, eso es dentro de esta relación que se establece en el lado sexual de un adulto a un niño específicamente. Ahí está el elemento. Entonces, en esos hogares donde vemos estos factores, no necesariamente, vamos a decir que una familia que se reestructura, que una pareja puede encontrar de repente relación, es que necesariamente va a haber abuso. No, tiene que haber estas otras variables, pero es un factor. Y dentro de ello, como había mencionado, principalmente, es el hecho de cómo también desarrollamos la comunicación, interacción en relación al tema de la sexualidad con nuestros hijos. El elemento de que ellos también puedan identificar, puedan comunicar, ¿no? Y cómo se exponen a un entorno tal vez más violento, donde el acceder a muchos factores como tal vez el Internet y la inadecuada comunicación que existe, información que existe, ¿no? Y dentro de ella la información sexual que estos niños van recibiendo. Son todos una serie de elementos que debemos tener muy en cuenta, ¿no? Ahora, como digo, ¿no? El padre, al generar una comunicación con sus hijos, debe aprender a hablar de la sexualidad bien, como parte de esa interacción. No solamente es estudiar, no solamente es el trabajo, sino también es el cómo yo me puedo relacionar en estos temas que, como dije al inicio, muchas veces son todavía generadores de mucha dificultad. O cuando el hijo habla acerca de este tema, nosotros rápidamente generamos una dificultad para comunicarnos con él, porque vemos tal vez de que es un tema que no lo conocemos, no lo manejamos. Claro. Y ante eso, doctor, es importante, perdón, que el padre que se siente de repente no preparado para abordar un tema de tanta responsabilidad, tendría que buscar ayuda, obviamente, buscar a alguien que lo pueda orientar a cómo abordar en una reunión familiar, en un domingo, un almuerzo en familia, cómo el padre por iniciativa tendría que abordar esta problemática cuando ve que ya en casa hay hijos que tienen una edad adolescente que necesitan estar informados y antes de aprender estos temas en la calle, en un contexto no tan saludable, lo conozcan de primera fuente, como se dice, que es el hogar. Exacto, exacto, es muy cierto. Por eso decía el hecho de cómo hablamos de la sexualidad, ¿no? Y tratar también de sacar ese mito, ¿no? De si hablo de sexualidad, estoy hablando de genitalidad, ¿no? Y a veces eso nos cuesta mencionar, ¿no? Hasta desde etapas muy básicas, ¿no? Las madres tienen dificultad de llamar a los órganos genitales por los nombres que son propiamente, ¿no? Y cómo desde muy pequeño les vamos mandando esos mensajes, ¿no? No les enseñamos a decir, por ejemplo, que la parte genital por donde micciona nuestro hijo se llama pene, ¿no? Y le ponemos una serie de nombres, de sobrenombres que ya desde sí van generando esos mensajes que van a ser parte de la sexualidad. El cómo de repente, como lo acabas de mencionar, el conocer las etapas evolutivas y las cosas que probablemente los hijos van a presentar, ¿no? En la adolescencia, el enamoramiento, la masturbación, y por qué tampoco dejar de desarrollar una sexualidad que permita también a los hijos conocer que van a haber experiencias, van a haber una serie de conductas que ellos van a pasar. Eso es importante también, doctor. Exacto, exacto, ¿no? O sea, yo escucho muchas veces a los padres cuando llegan a la consulta y se dirigen a los hijos y cuando hablan de la sexualidad, el cómo utilizan estos términos, estas palabras, ¿no? El cómo sexualizan, ojo, a los hijos desde muy temprana edad. Ahora veo, por ejemplo, con estos medios de comunicación, cómo muchas veces a las niñas en 5, 6, 7, 8 años sexualizamos, miren, y es un factor que hay que tener en cuenta, a veces sin darnos cuenta, lógico, ¿no? Algunos padres de repente la niña la ponen, le toman fotos, la visten, le generan una serie de elementos que están desarrollando conductas que sexualmente a la edad cronológica en la que están no corresponden, ¿no? Entonces estoy sexualizando a una niña.
De repente cuando observo a esa niña en el jardín con su compañero que se dan la mano, o sea, y la madre inconscientemente dice, ah, su enamoradito. Y ya ese mensaje es una conducta que se está transmitiendo de manera inadecuada, ¿no? Y que vamos, sin darnos cuenta, favoreciendo una conducta, a un comportamiento, a un nivel de comunicación que puede desarrollar a nivel de este aspecto de su sexualidad un mecanismo que va a generar de repente una respuesta en algún momento tal vez con cierta dificultad. O sea, son muchos los factores y como digo, ¿no? El acudir a un especialista y el hablar de esta temática, pues lógicamente da la posibilidad de manera coherente y apropiada, pues establecer pauta con la relación con nuestros hijos, ¿no? Bien, doctor Santisteban, le permito, por favor, vamos a ir a una pausa, son las 12:16 de la tarde y regresamos luego con esta pregunta que se la formulo. Ya hemos hablado sobre en esta primera parte de la prevención, del comportamiento, de la familia, que hay que abordar estos temas con toda la naturalidad. Y obviamente hay que informarnos previamente para cómo transmitir esta información, valga la redundancia, a nuestros hijos. Y en la segunda parte vamos a conversar sobre cómo identificar cuáles son las causas que motivan a muchas personas a cometer estos actos de violencia sexual. Y a veces se generan en reuniones entre amigos, ya entre adultos, adolescentes, jóvenes, y a efectos de las bebidas alcohólicas que consumen, al día siguiente denuncian, fui violada o fui violado por mi amigo, mi compañero de colegio, de estudio, de universidad, etc. De estos temas hablamos luego de la pausa, aquí en la entrevista por Radio Pau Televisión. Regresamos en breve con el doctor Juan Santisteban.